Muy buenas tardes, sean todos cordialmente bienvenidos a este nuevo evento presentado por el Instituto Peruano por la Libertad. El Instituto Peruano por la Libertad tiene como parte de sus objetivos contribuir y promover una sociedad de ciudadanos libres y responsables. Como ya han podido ver, hemos estado presentando un curso básico sobre qué es el liberalismo el día miércoles y el día jueves, y el día viernes, ayer, hemos tenido una presentación en otro evento que estamos desarrollando que se llama La Hora del Liberal Peruano. Pero el día de hoy, y a partir de hoy, los sábados hasta mediados de diciembre, también queremos presentar esta escuela de formación política. Nuestro interés en este sentido es colaborar con la ciudadanía y con las personas, además, que quieran acceder a algún puesto en el Estado, perdón, a conocer bien cómo es que funcionan las instituciones del Estado. Y el día de hoy vamos a comenzar con el sistema judicial, cómo funciona la administración de justicia. Y para esto tenemos como expositor el día de hoy a Lucas Gersi. Lucas Gersi es un joven que nos va a explicar esto de una manera sencilla, que él es máster en Derecho por la Universidad de Chicago, ha sido asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Martín de Porres, y es cofundador del diario Altavoz y del Instituto Ludwig von Mises en el Perú. Muchas gracias, Lucas, y te damos la bienvenida, y por favor, para que puedas comenzar con tu exposición. Muchísimas gracias, César, por las palabras de introducción que me has dedicado. Realmente para mí es un honor grande, un gusto grande estar con ustedes esta tarde. Yo quiero agradecerte mucho a ti, César. Quiero agradecer también a George Dennert y a la Fundación Friedrich Naumann, al instituto, por supuesto, que me ha invitado, y a todos ustedes por su presencia. Realmente para mí es un honor, un gusto grande, algo que me da mucha alegría poder conversar con ustedes sobre la reforma del sistema de justicia y sobre el sistema de justicia en general. Yo entiendo que la mayoría de las personas que me están escuchando ahora no son abogados. Entonces, esta no va a ser en realidad una exposición técnica, sino que lo que va a hacer es una introducción sencilla de cómo funciona el sistema de justicia en el Perú, y luego de repente una reflexión con ustedes para ver de qué manera podemos nosotros reformar el sistema de justicia, hacer que el sistema de justicia funcione mejor, que sea más amigable para las personas, etc. Y luego, si Dios quiere, podemos tener también una ronda de preguntas, una discusión, un debate con ustedes. Entonces, sin mayor preámbulo, paso a compartir mi pantalla para poder comenzar con la exposición que voy a hacer esta tarde. Espérenme un ratito que configuro esto. Las computadoras a veces son un poco rebeldes, revolucionarias, como ustedes saben. Bueno, acá hay personas que están diciendo que hoy día tocaba Poder Ejecutivo y no reforma de la justicia, pero a mí me dijeron reforma de la justicia. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy día. Si quieren, podemos hablar también un poco del Poder Ejecutivo más adelante, ¿no? Y si quieren hacer preguntas de eso, también las podemos debatir. Pero a ver, yo quiero iniciar esta exposición con la siguiente reflexión. Antes de hablar o de preguntarnos acerca del sistema de justicia, tenemos que hacer una pregunta previa, que es la pregunta de qué es el derecho. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia básicamente tiene que ver con cuáles van a ser las instituciones públicas o de repente las instituciones privadas que van a aplicar el derecho para resolver los conflictos que se producen en la sociedad. Entonces, antes de hablar acerca de qué es el sistema de justicia, yo de manera muy breve quiero preguntarles a ustedes o quiero plantearles una reflexión a ustedes referida a qué es el derecho, referida a cómo diferenciamos el derecho del no derecho. Para los que son abogados esto va a ser muy básico, muy sencillo, pero yo creo que es importante en todo caso poder reflexionar o poder, digamos, preguntarnos un poco más acerca de eso, ¿no es cierto? Y hay tres perspectivas muy básicas, no necesariamente excluyentes, acerca de qué es el derecho. Una primera perspectiva es la perspectiva positivista, que es la perspectiva más común en América Latina, la perspectiva más común en el mundo en realidad, que postula que el derecho es la voluntad del Estado. Si es que las entidades públicas dictan determinadas normas jurídicas en función de
las normas que establecen sus competencias, y estas son normas jurídicas dictadas siguiendo el procedimiento indicado por la entidad pública indicada, entonces va a haber derecho. Entonces, desde el punto de vista del positivismo, el criterio para diferenciar el derecho del no derecho es simplemente la identificación de si lo emitió la entidad competente siguiendo el procedimiento competente. Derecho como voluntad del Estado, derecho como voluntad estatal. Esa es una primera aproximación, la más básica, la más extendida, la más común. Una segunda aproximación, que también es una aproximación bastante popular, sobre todo en estos últimos años, en las universidades peruanas, en las facultades de Derecho, es la perspectiva del justnaturalismo. Y el justnaturalismo lo que postula es que independientemente de la voluntad del Estado, va a ser derecho aquello que consideremos moralmente justo. El problema del justnaturalismo, evidentemente, es que va a ser difícil poder ponernos de acuerdo en un concepto de moralidad intersubjetiva. De repente, para los que son católicos, va a ser el catolicismo lo que va a ser el estándar moral para diferenciar el derecho del no derecho. Para los que son evangélicos va a ser su interpretación evangélica del cristianismo. Para los que son ateos va a ser otra posición moral, otra filosofía moral. Más o menos hay un problema filosófico, epistemológico, muy difícil, muy grave, al momento de determinar cuál es la moral que debe justificar el derecho. Pero evidentemente está el positivismo como una realidad, está el justnaturalismo como una realidad, y son perspectivas que existen y perspectivas sobre las cuales tenemos que discutir. La tercera perspectiva, que desde mi punto de vista es la perspectiva más interesante, es la perspectiva de la sociología del derecho, es la perspectiva del análisis económico del derecho, es la perspectiva del realismo. El realismo lo desarrollaron mucho en los Estados Unidos, en los años, a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, y también lo desarrollaron mucho autores escandinavos, como por ejemplo Alf Ross, Carl Oliver Crona, entre otros. Y lo que el realismo postula es que el derecho no es en realidad ni la voluntad del Estado, ni tampoco es aquello que determina la justicia evaluado en abstracto, sino que más bien es el derecho es aquello que tiene legitimidad social. El realismo postula que el derecho es aquello que las personas reconocen como obligatorio en una comunidad. De tal manera que si el Estado, por ejemplo, dice que el derecho es A, pero la costumbre social, el comportamiento de la gente, las convenciones sociales no dicen A sino B, lo que postula el Estado puede terminar siendo una letra muerta y el derecho en realidad va a ser otra cosa. El derecho va a ser lo que la comunidad decide hacer, lo que las personas actúan en el mundo, ¿no es cierto? Ese es un poco el enfoque del realismo. Y el enfoque del realismo en realidad es muy interesante, porque el enfoque del realismo lo que plantea es que el derecho de repente no es que lo vamos a crear de arriba hacia abajo, sino que el derecho se va a producir de abajo hacia arriba y que tenemos nosotros que descubrirlo en el mundo. Eso es lo interesante del realismo. Digamos, esta perspectiva de alguna manera plantea, o esta perspectiva de alguna manera reconoce que el derecho es un poquito como el lenguaje. Es decir, todos los días, como se van presentando nuevos problemas, las personas van descubriendo nuevas soluciones a los problemas, se van generando nuevas reglas. Entonces, ¿quién inventó el idioma castellano? No se sabe. En determinado momento dejó de ser latín, se convirtió en castellano a través de la acción de las personas en el mundo. Y el derecho, yo creo, es un poquito lo mismo. El derecho va evolucionando, va cambiando a medida que cambian las circunstancias, encontramos nuevos problemas y vamos resolviendo los nuevos problemas, etc. Entonces, esta es la gran tensión que hay en la historia del derecho. No quiero decir que es mejor o que debe primar una posición respecto de la otra. En la realidad tenemos a las tres mezcladas, pero a mí me parece realmente muy interesante, muy persuasiva, esta idea de que el derecho no lo creamos, sino que lo descubrimos. En el Perú, como ustedes seguramente bien saben, prácticamente el 75% de las personas vive o trabaja de manera informal, ¿no es cierto? Entonces el Estado puede, digamos, generar una ley laboral, aprobar una ley laboral, el Estado puede aprobar una ley pensionaria, la obligatoriedad de las pensiones, y el 75% de los peruanos no lo va a cumplir. Eso significa que para el 75% de los peruanos no hay moral, que no hay ley, que no hay ningún patrón de conducta que regula sus acciones. No, eso es falso. Todos los peruanos, también los que no se rigen por el derecho estatal, tienen probablemente un conjunto de normas, de reglas que regulan su comportamiento, que regulan su accionar. Entonces, el derecho, si nosotros lo estudiamos en la sociedad, no es que se crea monopólicamente por el Estado, sino que se crea descentralizadamente.
y eventualmente el derecho va a ser aquello que la gente reconozca como obligatorio, que la gente reconozca como válido. Al final el derecho está en la cabeza de la gente y en el corazón de la gente y se crea de manera competitiva, ¿no? Esto es un poquito lo que yo quiero comentarles a ustedes. De hecho, los que son abogados seguramente han escuchado hablar de Carl von Savigny, por ejemplo. Carl von Savigny es muy interesante porque él fue uno de los primeros en tener una visión justnaturalista del derecho. Él pensaba que para descubrir verdaderamente cuál era el derecho, había que estudiar las tradiciones de una sociedad, las costumbres de una sociedad. Por eso, como siempre dice mi padre en sus clases de derecho, seguramente muchos de ustedes lo conocen, los discípulos de Savigny eran los hermanos Grimm, aquellos que recopilaron las tradiciones locales de Alemania en esa época, y esas tradiciones locales son los famosos cuentos de los hermanos Grimm, ¿cierto? El derecho, ¿cómo se determina? ¿Se crea o se descubre? ¿No? Esa es una reflexión interesante que yo les quiero plantear, y yo creo que lo más persuasivo es que el derecho, en realidad, pese a que el Estado tiene una posición monopólica o una pretensión monopólica de dictar lo que es el derecho, en realidad el derecho se crea descentralizadamente, en realidad el derecho se descubre, y en realidad, por la fuerza bruta, no puede sostenerse el derecho. Es necesaria la legitimidad, es necesaria que las personas lo acepten, y para eso el derecho tiene que surgir de abajo arriba, no de arriba hacia abajo. El derecho, pienso yo, es producto del orden espontáneo y de la evolución social. No es algo que podamos nosotros construirlo o armarlo en un tubo de laboratorio, ¿no es cierto? Esto como primera reflexión. Habiendo ya pasado esta primera reflexión, ya vamos a hablar de cosas más prácticas. Aquellos que son abogados les pido paciencia, los que son abogados ya saben esto, pero los amigos que nos están escuchando que no son abogados, eventualmente no lo saben. Entonces vamos a plantear algunos temas más prácticos para explicar cómo funciona el derecho en el Perú. Primero yo quiero hablarles de las diferentes fuentes de derecho que hay en el Perú en lo que es el derecho estatal. Es decir, cuáles son las normas jurídicas que tenemos en el Perú y qué rol cumplen en nuestro sistema jurídico. Esto seguramente es coquito, muchos de ustedes ya lo saben, pero vamos a decirlo igual. En la cúspide del sistema político, por supuesto, está la Constitución. La Constitución es la norma suprema, ¿no es cierto? Todos los jueces deben aplicarla de manera preeminente en sus decisiones. Todo el Estado, todo el ordenamiento jurídico se rige por lo que señala la Constitución. Es la norma suprema. Por eso, cuando se dibuja una pirámide con las normas, la famosa pirámide de Kelsen, que en realidad es la pirámide de Pukta, la Constitución está en la cúspide de esta pirámide. La Constitución, ¿qué tipo de normas tiene? Tiene diversos tipos de normas. Tiene normas que definen la estructura del Estado, define los poderes del Estado, define los organismos constitucionales autónomos como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, entre otros. Además establece cuáles son los derechos fundamentales de las personas, el derecho de libertad individual, el derecho a la pensión, el derecho al trabajo, veremos cómo hay que interpretar eso, pero otros derechos, ¿no? El derecho a la identidad, autodeterminación informativa, acceso a la información pública, etc. ¿no? La Constitución es la norma cúspide de la pirámide. Se caracteriza toda Constitución porque es difícil de cambiar. El elemento central o esencial de la Constitución es que una Constitución tiene que ser difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque la idea es que la Constitución no sea un reflejo del poder político, sino un límite del poder político. Si es que la Constitución fuera fácil de cambiar, cualquier mayoría política del momento la cambia para incorporar a la Constitución su programa político. Luego, cuando hay elecciones, entra otro grupo político, no le gusta la Constitución, la vuelve a cambiar para reflejar su posición política y así sucesivamente. Una Constitución muy fácil de cambiar no es Constitución porque no cumple el rol de limitar el poder, sino que es simplemente un reflejo del poder. Entonces, para cumplir su finalidad esencial, la Constitución tiene que estar atrincherada. Ese es el término que utilizan los americanos, los constitucionalistas americanos, cuando hablan de la Constitución. Tiene que estar atrincherada, tiene que ser difícil de cambiar. Es interesante, yo tengo bastante estadística. Ya es estadística que muestra de manera muy clara que los países que cambian su constitución con más frecuencia son los países que crecen menos. Y los países que cambian su constitución con menos frecuencia son los países que crecen más. Esa estadística es muy clara. Además, hay otra estadística, que es una estadística también interesante, que dice lo siguiente. Los países con constituciones más largas crecen menos. Los países con constituciones más cortas crecen más. ¿Y eso por qué ocurre? Porque si tu constitución es muy larga, eso significa que tu constitución no está cumpliendo el rol de una constitución. El rol de la constitución es prever solamente lo más importante, lo más esencial,
lo más fundamental, todo lo que no es fundamental no va en la Constitución, sino en la ley. Si tu Constitución es muy larga, significa que cosas que no deberían estar en la Constitución están en la Constitución, entonces si es muy larga la terminas cambiando todo el rato, ¿no? Entonces la idea que hay que tener de la Constitución, desde mi punto de vista, es un documento corto, un documento difícil de cambiar, un documento sencillo para que todos lo puedan entender, y si es corto, si es difícil de cambiar y si es sencillo, la gente lo va a conocer, la gente lo va a poder defender, y además va a haber una identificación, una lealtad de la gente a la Constitución. Así es como debe ser, desde mi punto de vista, una Constitución, ¿no es cierto? Eso sobre la Constitución. Pasamos ahora a la ley. La ley es aprobada, como ustedes saben, por el Congreso de la República, y la ley puede desarrollar o no desarrollar la Constitución. La Constitución, por ejemplo, establece una serie de cosas, establece, por ejemplo, el derecho a la propiedad, pero de manera muy general. ¿Quién determina cómo debe interpretarse el derecho a la propiedad? La ley. Por ejemplo, el Código Civil, que desarrolla la Constitución, etcétera, ¿no? Es la ley del Congreso de la República la que, de alguna manera, desarrolla el contenido de la Constitución. Ustedes van a leer en los periódicos, van a leer en los libros de derecho, que a veces hay personas que hablan de diferentes tipos de ley. Así como existe la ley ordinaria, existe la ley orgánica. Y hay algunas personas que hablan de la ley orgánica como si la ley orgánica fuera, una ley de rango superior a la ley ordinaria. Eso es equivocado. Acá les digo, nunca se olviden de esto. En el derecho constitucional peruano, la ley ordinaria y la ley orgánica tienen el mismo rango. No es que la ley orgánica sea superior jerárquicamente a la ley ordinaria, tienen el mismo rango. Lo único que pasa es que la ley orgánica, requiere una mayor cantidad de votos para ser aprobada. Y la ley orgánica, que requiere una mayor cantidad de votos para ser aprobada, es aquella ley, esencialmente, que regula el funcionamiento de las entidades públicas previstas en la Constitución. De esa forma, el Poder Ejecutivo tiene su ley orgánica, el Congreso de la República tiene su ley orgánica, pero ¿cómo se llama la ley orgánica del Congreso de la República? Se llama el Reglamento del Congreso. El Reglamento del Congreso no es un reglamento, es una ley orgánica. El Ministerio Público tiene su ley orgánica, el Jurado Nacional de Elecciones tiene su ley orgánica, el Tribunal Constitucional tiene su ley orgánica, así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces tenemos la Constitución, las leyes, incluyendo las leyes orgánicas. Luego tenemos la figura tan interesante de los decretos legislativos. La Constitución prevé en el Perú la posibilidad de que el Poder Legislativo le delegue al Poder Ejecutivo la capacidad de legislar. Sin embargo, esa capacidad de legislar que es delegada está acotada temáticamente y acotada temporalmente. Es decir, el Congreso de la República aprueba una ley autoritativa y le dice al Poder Ejecutivo, tú vas a poder legislar, por ejemplo, sobre seguridad nacional por el plazo de 5 meses. Entonces, en 5 meses, el Poder Ejecutivo puede aprobar decretos legislativos que tienen exactamente el mismo rango que la ley sobre los temas que el Congreso le haya delegado. Así es como funciona la delegación delegada en el Perú. Lamentablemente, la legislación delegada en el Perú tiene una serie de problemas, encuentra una serie de trabas. ¿Por qué? En la teoría, el Congreso tiene que revisar la legislación delegada y la puede dejar sin efecto, la puede derogar, ¿no es cierto? En la práctica, sin embargo, cuando el Congreso ha querido revisar la legislación delegada, en el Perú ha tenido problemas. El golpe de 1992, que lo dio Fujimori contra el Congreso de esa época, tuvo que ver precisamente con la capacidad del Congreso de revisar los decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo. Igualmente, en el año 2019 fue precisamente este intento del Congreso de revisar los decretos legislativos del Poder Ejecutivo lo que llevó un poco a la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, la legislación delegada en el Perú ha sido históricamente una fuente de conflicto entre los poderes del Estado. Otro problema que suele ocurrir es que muchas veces en el Perú, y que esta es una posición personal, ¿no? Pero desde mi punto de vista en el Perú, la función legislativa se ha desnaturalizado un poco. ¿Por qué? Porque las leyes más importantes no las aprueba el Congreso, sino que las aprueba el Poder Ejecutivo a través de la legislación delegada. Es decir, en el Perú existe la costumbre de que el Congreso le delega al Ejecutivo no
cosas muy estrictas para legislar temas puntuales, sino que le haga delegaciones muy amplias. Y luego, sobre la base de delegaciones muy amplias, el Poder Ejecutivo aprueba muchísimos decretos legislativos en sucesión, en paquetazos que de repente pueden tener 500 decretos legislativos, 400 decretos legislativos, que en realidad el Congreso muchas veces no puede revisar con la debida atención. Entonces, yo soy muy crítico de esta figura, porque yo creo que en una situación ideal, el Poder Ejecutivo tiene que dedicarse a gobernar, el Congreso tiene que dedicarse a legislar, y si el Poder Ejecutivo quiere una legislación favorable, debería ir al Congreso a buscar apoyo, a negociar apoyo, a establecer alianzas con los bloques parlamentarios, que es lo correcto en una democracia. En el Perú, lamentablemente, tenemos un régimen bastante presidencialista, y yo creo que esta figura del decreto legislativo a veces se presta a un uso exagerado o desmedido. Pero podemos reflexionar acerca de esto. Existe la figura del decreto legislativo y muchas de las normas más importantes del Perú no son leyes, sino decretos legislativos. Por ejemplo, el Código Civil es un decreto legislativo. El Código Penal, si mal no recuerdo, también es un decreto legislativo. Prácticamente todas las normas importantes en el Perú no son leyes, sino decretos legislativos. Y por eso es que yo creo que en el Perú no tenemos realmente nosotros un sistema sólido de separación de poderes, sino que tenemos, desde mi punto de vista, un superpresidencialismo. Tenemos un sistema presidencialista muy fuerte. El presidente de la República del Perú sigue teniendo una serie de atribuciones de virrey. Y yo creo que eso tenemos que reflexionarlo y de repente lo tenemos que cambiar. Ahora bien, además de la Constitución, la ley ordinaria, la ley orgánica, el decreto legislativo, existe también la figura del decreto de urgencia. El decreto de urgencia es una figura también muy excepcional que está diseñada para que el Poder Ejecutivo regule temas temporales y regule temas solamente sobre materia económica y financiera. Por ejemplo, cuando ocurre un desastre, una pandemia, el niño costero, algún desastre, a través de decretos de urgencia, el Poder Ejecutivo puede tomar ciertas medidas. Típicamente se usa esta figura para poder, por ejemplo, cambiar una partida presupuestaria, básicamente para cambiar el presupuesto. La figura del decreto de urgencia está hecha para cambiar el presupuesto en caso de emergencia. Sin embargo, esta figura, lamentablemente en el Perú, también se ha desnaturalizado un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el presidente Martín Vizcarra, yo no sé qué piensan ustedes de Martín Vizcarra, yo soy crítico, lo digo de manera abierta, pero cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en el año 2019, se dedicó a gobernar con decreto de urgencia y utilizó el decreto de urgencia no para gobernar cosas temporales o de materia económica y financiera, sino usó el decreto de urgencia para todo. Inclusive aprobó esta famosa ley antimonopolio de control de las concentraciones empresariales a través de decreto de urgencia. Yo creo que ese es un uso inconstitucional del decreto de urgencia. A Alan García también lo criticaron mucho en su segundo gobierno de utilizar de manera indebida el decreto de urgencia. Pero esta figura, ¿cómo se debe utilizar en el Perú? Solamente para regular temas de excepción y solamente para regular temas temporales en materia económica y financiera. Esa es la finalidad del decreto de urgencia. Si lo usan para algo más, están realmente empleando mal esta figura constitucional. Luego, aparte de estas normas que he mencionado antes, tenemos a los tratados internacionales. Los tratados internacionales en el Perú tienen rango de ley. Valen lo mismo que una ley, lo mismo que un decreto legislativo, lo mismo que un decreto de urgencia. Estos tratados son normalmente aprobados, firmados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero luego deben ser ratificados por el Congreso de la República. Ciertos tratados, sin embargo, no requieren la ratificación del Congreso de la República, sino que pueden ser ratificados únicamente por el Poder Ejecutivo sin la intervención del Congreso de la República. Y esto también va a reforzar la tesis que yo tengo de que en el Perú tenemos un régimen ultrapresidencialista, superpresidencialista, ¿no? Los tratados internacionales, desde mi punto de vista, tienen rango de ley. No tienen rango constitucional, sino rango de ley. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara y dice, la Constitución dice que los tratados tienen rango de ley y además dice, en su cuarta disposición final y transitoria, que los tratados internacionales sobre derechos humanos se utilizan para interpretar la Constitución. Son un criterio de interpretación constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho, desde mi punto de vista de manera incorrecta, que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional. Alguno de ustedes puso en el chat esto, ¿no? Y el TC ha dicho eso. Yo creo que el TC ha cometido un error,
porque no hay ninguna base textual para decir esto. Lo dijeron porque la Constitución del año 1979 sí decía que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tenían rango constitucional, ¿no es cierto? Pero la del 93 no lo dice. Entonces el Tribunal Constitucional, yo creo que por nostalgia, y en ese momento por anti-fujimorismo, dijo que los tratados de rango de derechos humanos, los tratados sobre derechos humanos tenían rango constitucional, pero yo creo que en buena técnica jurídica no es posible decir esto, ¿no? Y este es todo un debate que existe acerca de los tratados. Yo creo que lo técnicamente correcto, lo jurídicamente correcto es decir que tienen rango de ley. Y acá hay todo un debate. Básicamente, si le preguntan a la mayor parte de constitucionalistas, van a decir que los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional, pero si le preguntan a otros estudiosos del derecho, inclusive algunos de izquierda como César San Martín, él va a decir que tienen rango de ley. Entonces hay un debate con relación a eso, ¿no es cierto? Luego, aparte de estas normas que he mencionado, están las ordenanzas regionales y municipales. Las ordenanzas regionales y municipales en el Perú tienen rango de ley. No tienen un rango inferior a la ley, no tienen un rango administrativo, sino que tienen rango de ley. La ley del Congreso de la República, la ordenanza que aprueba un gobierno regional y la ordenanza que aprueba un gobierno municipal tienen exactamente el mismo rango. La única diferencia es las competencias sobre las cuales pueden legislar. En el Perú tenemos, evidentemente, una separación de poderes doble. Hay una separación de poderes en niveles de gobierno central, gobierno regional, gobierno local, y dentro de cada nivel de gobierno también hay separación de poderes. Por eso tenemos un presidente, el equivalente del presidente en los otros niveles es el alcalde, el presidente regional, luego tenemos el Congreso, y el equivalente al Congreso a nivel regional y a nivel municipal es el Consejo Regional y el Consejo Municipal. El regidor no es como un ministro, no es que el regidor sea el secretario del alcalde o el secretario del presidente regional. El regidor es como un congresista a nivel regional o como un congresista a nivel municipal, completamente autónomo y con la facultad de emitir normas con rango de ley dentro del ámbito de sus competencias regionales y municipales, ¿no es cierto? Entonces, así es como funcionan las ordenanzas regionales y municipales en el Perú. Y precisamente por eso es que estas ordenanzas pueden ser cuestionadas a través del proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, así es como esto ocurre. Ahora bien, tenemos nosotros también los decretos supremos. Había una persona que hablaba de los decretos supremos en el chat. Los decretos supremos son reglamentos, son normas de rango inferior a la ley, aprobados por el Consejo de Ministros, y tienen por finalidad desarrollar la ley, precisar la ley, sin transgredirla ni desnaturalizarla. La idea de los reglamentos es que desarrollen la ley. El problema es que en el Perú tenemos fenómenos muy comunes que, por ejemplo, ocurre lo siguiente. Hay una ley que puede ser muy corta y luego el reglamento tiene 300 páginas, 400 páginas. Es decir, en el Perú, el fenómeno que ocurre, que es un problema que a mí me preocupa mucho, es que el Congreso de la República cumple un rol declarativo, simbólico, y en realidad es el Poder Ejecutivo, a través de los decretos supremos, el que termina legislando, porque tenemos leyes de repente muy vagas, muy generales, que no dicen mucho, y luego tenemos decretos supremos muy detallados que desarrollan en extenso el contenido de la ley, ¿no? Y luego, otra cosa que es interesante, es que además de los decretos supremos, tenemos otras normas reglamentarias cuyo rango es inferior al de los decretos supremos, porque a veces los decretos supremos inclusive dicen, a través de resolución ministerial se determinará tal cosa, a través de resolución ministerial tal cosa. Entonces, inclusive los decretos supremos son desarrollados por otras normas de un rango menor, ¿no? Este es un poquito el panorama de normas jurídicas que existen en el Perú. Como ustedes ven, es un panorama complejo y es un panorama donde realmente lo que prima son las normas de menor rango. El problema que hay en el Perú es que priman las normas de menor rango. Yo como abogado constitucionalista, habiendo trabajado mucho tiempo en el TC, el principal problema que tiene el Estado de Derecho en el Perú, desde mi punto de vista, es la obsesión con los reglamentos. De repente leyes que no dicen prácticamente nada, y luego reglamentos que dicen todo. Entonces en el Perú, lamentablemente, yo creo que la separación de poderes es todavía muy frágil, y es el Poder Ejecutivo, el gran poder, que probablemente engulle
a los demás poderes en la práctica. En la práctica el poder ejecutivo es un superpoder. Entonces yo creo que nosotros podemos discutir de qué manera podemos nosotros generar un equilibrio de poderes más eficiente en el Perú, al mismo tiempo garantizar que este equilibrio de poderes no sea destructivo y ver qué podemos hacer para fortalecer el Estado de Derecho en este país, ¿no? Pero yo creo que tal y como están las cosas, es definitivamente el Poder Ejecutivo el que tiene el toro por las astas. Ahora bien, pasemos brevemente a otro tema. ¿Qué significa tener jurisdicción? En el Perú, digamos, se habla muchísimo acerca de la jurisdicción y cuáles son las entidades que ejercen jurisdicción. Y antes de decir esto, yo quiero rápidamente explicar qué es la jurisdicción. La jurisdicción consiste en la capacidad de resolver un caso de manera definitiva. Es decir, aquella autoridad que puede poner término a un conflicto de intereses entre dos o más partes y puede poner término a ese conflicto de tal manera que el conflicto ya no se va a poder discutir nuevamente en ningún otro lado, ese es el que ejerce jurisdicción, ¿no? Y lo interesante de la jurisdicción es que cuando se ejerce jurisdicción se aplica el derecho, y el derecho completo. Entonces, en el Perú, quien ejerce jurisdicción está obligado siempre a aplicar la Constitución por encima de la ley por encima del reglamento, y así sucesivamente, ¿no? Estos son, creo yo, la definición más correcta de lo que es la jurisdicción. Hay algunos que añaden otros elementos, pero creo que esos elementos que añaden la capacidad de ejecutar, etcétera, no son tan ciertos, por razones que vamos a mencionar más adelante. ¿Quiénes ejercen jurisdicción en el Perú? ¿Quiénes son las entidades encargadas de resolver conflictos en el Perú? Básicamente las siguientes. El Poder Judicial, evidentemente. Ustedes esto lo entienden de manera muy clara. Además del Poder Judicial, también el Fuero Militar Policial, que es una entidad totalmente autónoma. Cuando los policías o los militares cometen un delito en función, como parte de su función, ellos no son juzgados en el Poder Judicial, sino que son juzgados en este Fuero Militar Policial. Luego, el Tribunal Constitucional, evidentemente, ejerce también jurisdicción. También ejerce jurisdicción el Jurado Nacional de Elecciones. También ejerce, he puesto el Tribunal Constitucional 2 veces, perdonen por eso. También ejerce jurisdicción las comunidades campesinas y nativas en el Perú. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Dentro del ámbito de su jurisdicción, las comunidades campesinas y nativas son el Poder Judicial, son como el Poder Judicial en esa jurisdicción. Y pueden las comunidades campesinas y nativas aplicar no el derecho peruano, sino las costumbres, las tradiciones locales que tienen para resolver las controversias dentro del ámbito de su especialidad, dentro del ámbito de su territorio. Y eso ocurre en el Perú, es una realidad. Y puede dar lugar a situaciones interesantes. Por ejemplo, yo les pongo un caso que vi cuando trabajaba como asesor en el Tribunal Constitucional. Cuando yo trabajaba como asesor en el TC, vimos el caso de una comunidad campesina ubicada en la región Amazonas, en una región remota de la región Amazonas, en la cual había un señor que se descubrió que era cuatrero, es decir, un señor que le robaba el ganado a las otras personas que vivían en la comunidad. La comunidad lo capturó a este señor, y ¿cuál fue la pena que le impusieron? La pena que le impusieron fue que lo desterraron de la comunidad, es decir, perdió su casa, perdió su ganado, perdió todo su medio de vida, todo lo que tenía, fue expulsado de la comunidad. Y no solamente lo expulsaron a él de la comunidad, sino que la comunidad dijo, a su papá también lo expulsamos, a su mamá también, a sus hermanos también, e inclusive a sus cuñados y cuñadas también los expulsamos de la comunidad. En ese caso, la persona que fue expulsada de la comunidad planteó un proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional y ganó, porque el Tribunal Constitucional dijo, si bien las comunidades campesinas y nativas ejercen jurisdicción, si bien tienen la capacidad de resolver conflictos en el ámbito de su territorio, no pueden las comunidades campesinas y nativas actuar como si no existiera la Constitución. También están vinculadas por la Constitución. Y no puede haber una norma, digamos, no se puede en el Perú sancionar a una persona por lo que han hecho terceros. En este caso le aplicaron una sanción colectiva. Sancionaron a toda la familia por el acto de uno, una sanción colectiva. Y el Tribunal Constitucional del Perú dijo, eso no se puede hacer porque vulnera el debido proceso. Entonces es un ejemplo interesante, ¿no? Además de todas estas entidades que he mencionado, en el Perú también hay ejercicio privado de la jurisdicción. El arbitraje en el Perú, por disposición constitucional expresa, ejerce jurisdicción. Por eso cuando hay un arbitraje, el laudo arbitral que emite el tribunal arbitral es definitivo, ya no lo pueden apelar a ningún lado.
pueden impugnarlo diciendo que se vulneró el debido proceso, ¿no es cierto? Igualito que el caso de la comunidad campesina que mencioné. Pero el arbitraje en el Perú es jurisdicción, resuelve las controversias de manera definitiva, y lo que dice el tribunal arbitral es lo mismo a lo que dice una sentencia del Poder Judicial. Yo estoy seguro que ustedes saben cómo funciona el arbitraje, pero brevemente se los recuerdo o les explico brevemente en qué consiste. El arbitraje es básicamente un sistema privado de resolución de controversias en el cual típicamente una parte del conflicto escoge un árbitro, la otra parte del conflicto escoge a otro árbitro, y luego esos dos árbitros escogen un tercer árbitro, se conforma un tribunal privado, aplican las reglas que las partes deciden que se apliquen, y este tribunal de justicia privado resuelve la controversia que tienen las partes, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco más del arbitraje, ¿no? Pero estos son un poquito las instituciones que ejercen jurisdicción en el Perú. Ahora, de manera muy sencilla, vamos a explicarles, o yo les quiero explicar, cómo se tramitan los conflictos o los procedimientos que existen en el Perú, para que vean lo complejo, lo largo, lo dilatado que esto puede ser. Imaginemos que existe un conflicto entre un particular y el Estado en el Perú. Por ejemplo, un conflicto entre un contribuyente y la SUNAT, o un conflicto entre un contribuyente y una municipalidad. Lo primero que ocurre es que va a haber un reclamo ante la entidad del Estado, ¿no es cierto? No estamos todavía en el Poder Judicial, sino que va a haber un reclamo ante la entidad del Estado, y esa entidad del Estado va a dar una respuesta. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama derecho administrativo. Se llama primera instancia administrativa. Cuando ustedes van donde la SUNAT, reclaman, la SUNAT emite una resolución y le dice no, infundado su requerimiento, eso es primera instancia administrativa. Lo hacen las municipalidades, lo hace la ONP cuando ustedes piden una pensión, lo hace los ministerios, toda entidad del Estado opera de esta manera. Cuando la entidad del Estado les dice, les contesta a ustedes algo, ustedes siempre tienen su derecho a la doble instancia administrativa. Lo pueden apelar. Lo pueden apelar. Esa apelación normalmente va al superior jerárquico dentro de la misma autoridad del Estado. Por ejemplo, si en primera instancia administrativa les resolvió un gerente municipal, la segunda instancia administrativa normalmente es al alcalde. Si estamos en un ministerio y fue un director general el que resolvió la primera instancia administrativa, la segunda administrativa va a ser ante el viceministro o ante el ministro. Siempre es el superior jerárquico. Hay algunos casos excepcionales en la cual la segunda instancia administrativa no es una entidad de la misma entidad estatal, sino que es una entidad autónoma. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un conflicto tributario, la primera instancia administrativa es la SUNAT, la segunda instancia administrativa ya no es la SUNAT, sino el Tribunal Fiscal, que es autónomo. Pero eso es excepcional. Lo normal es que sea dentro de la misma entidad estatal, ¿no es cierto? Una vez que hay primera instancia administrativa y segunda instancia administrativa, ustedes pueden ir a un juez contencioso administrativo, es decir, van al Poder Judicial a reclamar que lo que les dijo el Estado no se ajusta a la ley o no se ajusta a la Constitución o es contrario a derecho. Hay una primera instancia judicial. Esto lo pueden apelar a una segunda instancia judicial y luego lo pueden apelar a la Corte Suprema. Y luego, una vez que la Corte Suprema ha resuelto el caso, es posible también que contra lo que dice la Corte Suprema, ustedes interpongan, por ejemplo, un proceso constitucional, un proceso de amparo, que tiene dos instancias judiciales, más un recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Entonces, en el Perú, el conflicto entre un individuo y el Estado, en realidad, ¿cuántas instancias tiene? Mire, cuenten cuántas instancias tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instancias. El conflicto típico entre un peruano y el Estado puede llegar a tener 8 instancias. E inclusive hay casos en los cuales puede tener más instancias, porque a veces la Corte Suprema, en vez de resolver el caso y decir, tiene la razón tal o tal, lo que hace es que dice que hubo errores de procedimiento, anulan parte de las sentencias que se hicieron antes y devuelven el expediente de un estado anterior. Entonces, a veces puede que no sean 8, sino pueden ser 9, 10, 11, 12, y así sucesivamente. Por eso es que tenemos en el Perú procesos que duran muchos años, ¿no? Pero así es básicamente como se tramitan los procesos entre el Estado y los particulares. Cuando tenemos un conflicto entre particulares, la cosa es parecida, pero hay de repente cambios pequeños, cambios breves, ¿no? Hay de repente cambios breves. Cuando hay un conflicto entre particulares, hay una ley sobre conciliación extrajudicial que obliga a que intentemos ponernos de acuerdo. Entonces, antes de poder ir al Poder Judicial, tiene que haber una conciliación extrajudicial, que es una conciliación extrajudicial obligatoria.
Es decir, vamos donde un conciliador extrajudicial e intentamos ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo frente al conciliador extrajudicial, ahí podemos ya plantear una demanda en una primera instancia. Luego, eso se puede apelar a una segunda instancia, también va luego a la Corte Suprema, y luego también puede eventualmente plantearse un proceso de amparo contra lo que resuelve la Corte Suprema. Entonces, eso es básicamente cómo funcionan los procesos judiciales en el Perú. En el tema penal es un poco distinto, yo estoy seguro que ustedes saben esto, pero en el tema penal no es posible que ustedes demanden directamente a otra persona para llevarla a un juicio penal, salvo en el caso de delitos contra el honor, básicamente la difamación, la injuria, la calumnia. Salvo esos casos, para plantear un proceso penal, lo que hace la parte agraviada es que va al Ministerio Público. El Ministerio Público investiga y una vez que haya recabado los elementos de convicción, recién acusa a la otra, al presunto delincuente, y luego ahí recién se va al juez, y también hay 2 instancias más Corte Suprema, ¿no? Así es como funciona el proceso penal en el Perú, ¿no? Ahora bien, además de todo esto que he mencionado, también en el Perú hay procesos constitucionales, que brevemente los explico. Ya termino esto rápidamente y pasamos ya a la segunda etapa de la presentación, que ya no es tanto expositiva, sino más crítica, ¿no? En el Perú, ¿cuáles son los procesos constitucionales? En primer lugar, el proceso de inconstitucionalidad. El proceso de inconstitucionalidad es un proceso abstracto, es decir, un proceso que va directamente al Tribunal Constitucional, en el cual se le pide al Tribunal Constitucional que verifique si una norma con rango de ley, una ordenanza, una ley, un decreto legislativo, un decreto de urgencia, etc., se le pide que el TC verifique si es que esa norma es constitucional o inconstitucional. Y el proceso de inconstitucionalidad no lo puede plantear cualquiera, sino que solamente lo pueden plantear entidades del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, las municipalidades, etc., los colegios profesionales, los colegios de abogados lo pueden plantear, o lo pueden plantear los ciudadanos con firmas. Si quieren plantear una demanda de inconstitucionalidad, tienen que recolectar 5.000 firmas, o el 1% de las firmas de un distrito o de una región, si quieren plantear esta demanda contra una norma regional, ¿no? Ahora bien, además del proceso de inconstitucionalidad, existe el proceso competencial. El proceso competencial, que puede ser que lo hayan visto en las noticias, es un proceso que tiene por objeto resolver controversias referidas a las competencias de las entidades del Estado. Si es que hay un conflicto entre el Congreso y el presidente, cualquiera de los dos puede ir al TC planteando una demanda competencial. Igualito si hay un conflicto entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, si hay un conflicto entre municipalidades y el presidente, regiones y municipalidades, cualquier conflicto entre entidades del Estado reconocidas en la Constitución, lo resuelve el TC a través del proceso competencial. Además de estos dos, existe también un proceso que se llama el proceso de acción popular. En el proceso de acción popular no se cuestionan normas con rango de ley, sino que se cuestionan normas de rango reglamentario. Los decretos supremos se cuestionan a través de la acción popular. Y lo interesante es que la acción popular no va al Tribunal Constitucional, sino que va al Poder Judicial. Y no es un proceso de instancia única, sino que es un proceso de doble instancia. La acción popular va primero a una sala superior del Poder Judicial y en apelación a una sala de la Corte Suprema, ¿no? Luego, además de estos procesos que he mencionado, hay otros procesos que son los que indico a continuación. El proceso de habeas corpus, el proceso de habeas data, el proceso de amparo y el proceso de cumplimiento. El habeas corpus es un proceso constitucional que sirve para proteger la libertad individual. Si hay una persona que es detenida arbitrariamente, si hay una prisión preventiva que está mal dada, o una condena penal que está mal dada, por ejemplo, podemos recurrir al proceso de habeas corpus. El proceso de habeas data sirve para proteger 2 derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho de acceso a la información pública, es decir, el derecho a que el Estado te entregue cierta información, y en segundo lugar, el derecho de autodeterminación informativa, que es básicamente la titularidad que cada persona tiene sobre información vinculada a su persona. Por ejemplo, si tú no quieres que un banco le dé información personal tuya a terceros, procede el proceso de habeas data. Si tú quieres que se corrija información personal tuya que está mal consignada en una entidad pública o privada, procede también el proceso de habeas data. El proceso de amparo es un proceso residual. Procede en defensa de cualquier derecho fundamental, menos los que protege el habeas corpus o el habeas data.
Entonces el amparo procede, por ejemplo, en defensa de derechos tan diversos como, qué sé yo, el medio ambiente, el derecho a la pensión, el derecho a la libertad de trabajo, el derecho a la libertad de empresa, el debido proceso, etc. El amparo se usa para muchas cosas en el Perú. Y finalmente, el proceso de cumplimiento procede básicamente para que una entidad pública que no quiere cumplir con la ley sea obligada a cumplir con la ley. Cuando hay una entidad pública renuente a acatar la ley, procede el proceso de cumplimiento para que esa entidad pública ejecute lo que dice la ley o lo que dice un reglamento, lo que dice una norma, esencialmente, ¿no? Estos son los procesos constitucionales que están legislados, regulados en el Perú, ¿no? A ver, ahora, ya habiendo mencionado esto, yo quiero ya pasar a una parte un poco más propositiva de esta presentación. Ya habiendo explicado, habiéndoles dado un vistazo, un resumen muy puntual de cómo es el sistema de administración de justicia en el Perú, yo quiero ya formular algunas propuestas, de repente ver cómo podemos mejorar el sistema de justicia, ¿no? Entonces, yo quiero Estimado plantearles Lucas, algunas ideas. sí, Sí, estimados, sí. hay que hacer un break. No, no, solamente queremos darle pase, por favor, unos minutos al señor Jörg Denner, representante de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Oficina de Países Andinos, que es socio del Instituto Peruano por la Libertad y que nos apoya en estos eventos, para que por Sí, favor por nos dé favor, algunas palabras. por favor, yo, por favor. Muchas gracias, César, y muy buenas tardes a todos ustedes, especialmente a Lucas. Siempre es un placer escucharte y muchas gracias por esta presentación que no está terminada en este momento, pero es muy, muy interesante para mí como alemán. Análisis del sistema peruano me ayuda mucho a entender algunos problemas que tenemos en este momento en Perú. Y la Fundación Naumann es una fundación liberal que tiene el valor de Estado de Derecho, es muy, muy importante para nosotros, y también una democracia que significa una separación de poderes. Y tu análisis es muy interesante en esta forma para explicar qué problemas tenemos y qué desafíos tenemos también en el futuro. Muchas gracias, Lucas, y continúa, por favor. No quiero interrumpir esta sesión, pero el problema es que yo tengo otro evento Muchísimas gracias a ti, Jorge, a las realmente por los 17. comentarios. Sí, a las 17, por eso no tengo mucho tiempo. Gracias. No, muchas gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias. Siempre contento de escucharte y gracias también por la invitación, por permitirme estar acá. Muchísimas gracias. Sí, y da mis saludos a tu padre, ¿sí? A ver, Por continuamos. favor. Sí, yo le mando un abrazo grande. Por supuesto que sí. Sí. Por supuesto que sí. Gracias, Jorge. Bueno, entonces ahora voy a continuar con la exposición que estaba haciendo. A ver, mil disculpas, que quiero asegurarme que esto funcione. A ver, yo quiero formular ahora algunas propuestas para ver cómo podemos nosotros mejorar la administración de la justicia en el Perú. Una primera propuesta es una propuesta en realidad muy sencilla. Cuando ustedes van al Poder Judicial en otros países, por ejemplo, yo sé que es así en Inglaterra, no conozco el caso de Alemania, yo el Poder Judicial hace una audiencia, se queda en la audiencia, y en la audiencia, el Poder Judicial, señores abogados, Estimado Lucas, vamos a resolver. se estaba ¿Sí, entrecortando un poco. César? Ya, disculpa. En todo caso, creo que el video lo podrías pagar por lo menos por un momento para que se estabilice un poco la conexión y continúas nada más con audio, por favor. Adelante, Lucas. Estimados participantes, creo que al parecer hay un problema de conexión, ¿no?, con el expositor. Esperamos unos minutos.
Les pedimos unos minutos, por favor, para que pueda retomar la comunicación nuestro expositor Lucas Gersi y presentar sus propuestas respecto de lo que es el sistema de administración de justicia en nuestro país. Me dice que tuvo un problema con su laptop. Ya ahorita está tratando de solucionarlo y se va a reincorporar. Invitamos también a los participantes a presentar sus preguntas a través de la propia aplicación en la parte donde dice preguntas y respuestas, para que nuestro expositor las pueda responder al final de la exposición que está haciendo. Entendemos que hasta el momento hay pocas preguntas porque creo que para todos es bastante claro lo que ha estado explicando Lucas, pero los invitamos a que cualquier duda que tengan, por favor, nos la presenten para trasladársela a él y poder tener una aclaración de lo que fuera necesario. Ya está resolviendo el problema, me dice. Ahorita se va a conectar. Ya ingreso. Uh-huh. Hola, hola. Listo, Lucas. Ahora sí. Logré conectarme de nuevo. Mil disculpas realmente por este problema. ¿Voy a continuar o no? Adelante, Lucas. Mil disculpas por este problema. Estoy en el aire, ¿no? Estoy en el aire. Mil disculpas realmente por este problema. No sé qué ocurrió. Estaba conectando mi laptop, pero por alguna razón no se cargó bien y se descargó. Y he logrado ahora hacer que funcione de nuevo. Entonces, a ver, voy a conectarme, voy a compartir la pantalla ahora. Les agradezco muchísimo a todos los que me escuchan por su paciencia. Y Joel, realmente si hay que parar a hacer preguntas un rato, tú me paras nomás, ¿no? Y me avisas, pero mientras tanto, a continuar con la exposición. Les agradezco muchísimo a todos en realidad por su paciencia conmigo, que estas cosas pueden pasar, ¿no? Les agradezco mucho. A ver, estaba hablando yo acerca de algunas propuestas para ver cómo podemos mejorar nuestro sistema de justicia. Y una primera propuesta es en realidad muy sencilla. Cuando ustedes van a otros países del mundo, por ejemplo a Inglaterra, y quieren resolver un proceso judicial, lo que va a ocurrir en ese país es que va a haber una audiencia. En esa audiencia, los jueces van a escuchar a las partes, van a escuchar a los abogados, y en la misma audiencia, o van a emitir sentencia en la misma audiencia, o lo que es más común, van a decir, señores abogados, la sentencia se va a publicar de repente acá a una semana, acá a 2 semanas. Es decir, anuncian la fecha de la resolución y hay cierta predictibilidad. Se sabe a cuándo se va a resolver una controversia determinada. Y en el Perú esto se ha empezado a hacer. En los procesos penales y en los procesos laborales hay una audiencia y la idea es que en esa misma audiencia o se resuelva el caso o que el juez diga, tal día voy a notificar la sentencia y normalmente se cumple y se notifica la sentencia el día que el juez la ha dicho. Sin embargo, en el Perú, el problema que hay es que cuando hay casos de derecho constitucional o casos de derecho civil o casos de derecho contencioso administrativo, que son de lejos la mayor parte de los casos, uno tiene una audiencia y de repente los jueces se demoran 1 año, 2 años, 3, 4 años en dictar sentencia. Es decir, realmente no hay una predictibilidad de cuándo se debe emitir la sentencia y los jueces no trabajan con plazos. Entonces realmente es terrible.
Y ahí es donde ocurren las oportunidades de corrupción. Dile a tu amigo, el secretario judicial, que demore un poco el expediente. Dile a tu amigo que demore un poco el caso. Y con la demora, va muriendo la justicia. Entonces, realmente una revolución en el sistema de justicia sería que en absolutamente todos los casos en el Perú, los jueces estén obligados a, en la audiencia, resolver dentro de una semana. Eso realmente ordenaría, es una reforma muy sencilla que podría transformar el sistema judicial en el Perú para bien de una manera tremenda, ¿no? Yo creo que esta es una propuesta importante. Otra propuesta importante tiene que ver con la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Yo creo que estas dos instituciones, si bien hay buenos jueces supremos y buenos magistrados del Tribunal Constitucional, son dos instituciones bastante disfuncionales en el Perú. Voy a explicar por qué. La Corte Suprema no tiene una sala, tiene bastantes salas. Cada sala tiene 5 miembros. Entonces, al final, ¿cuántos jueces supremos hay en el Perú? Hay más de 40 jueces supremos. Y probablemente ninguno de ustedes los conoce. Entonces, la Corte Suprema en el Perú no cumple el rol de realmente ordenar el sistema jurídico y tampoco cumple el rol de ejercer un liderazgo jurídico, porque nadie conoce quiénes son los magistrados supremos. Si entrase un magistrado supremo a la sala, probablemente ni el 10% de los que estamos aquí en la sala vamos a saber quién es. Son buenos profesionales, de repente muchos de ellos, pero no se les conoce. Y además, como hay muchas salas en la Corte Suprema, eventualmente una sala de la Corte Suprema tiene un criterio y otra sala de la Corte Suprema tiene otro criterio. Entonces, realmente no cumple de repente el rol que debería cumplir. El Tribunal Constitucional es en el Perú más cercano al rol que una Corte Suprema debería cumplir. Son solo 7 magistrados, es más, tienen una posición más fuerte en el país, la gente los conoce, pero el Tribunal Constitucional tiene otro problema, que es que el periodo de gestión de los magistrados del Tribunal Constitucional es muy corto, solamente de 5 años. Entonces, llega el año 4, llega el año 5, los magistrados del TC ya de repente empiezan a pensar, empiezan a preguntarse qué van a hacer cuando terminen su mandato. Y eso afecta a su independencia. Además, el Tribunal Constitucional está obligado a conocer una cantidad enorme de casos. Entonces, en la práctica lo que ocurre es que son los asesores los que hacen las sentencias y los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando es un caso muy grande, a veces lo leen, a veces lo redactan, pero la mayor parte de los casos son los asesores los que hacen las sentencias y no los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir en el Perú? En el Perú debería ocurrir lo siguiente. Esta es una propuesta radical, pero creo que es la propuesta que el Perú necesita. Tenemos que fusionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. No debe haber un monstruo de 2 cabezas, ¿no? Es como los peruanos a veces nos preguntan, ¿qué quieren comer? ¿Quieren arroz o quieren papa? Y los peruanos a veces decimos, no, los dos, ¿no? Mezclamos el puré de papa con el arroz, lo comemos así. Yo creo que es mejor tener una cabeza nada más en vez de 2, ¿no? Solo una cabeza. Solamente una entidad, una corte en vez de 2. Esta corte debería tener 7 magistrados electos, así como se escoge el Tribunal Constitucional. El presidente los debería proponer, el Congreso, el Senado en realidad, en un régimen de bicameralidad, los debería confirmar. Y una vez que está instalado esta corte, los magistrados deberían tener o un periodo de gestión vitalicio, como es en Estados Unidos, de por vida, o un periodo de gestión bastante largo, de 15 años o 10 años, porque eso le da a los jueces del Tribunal Constitucional la independencia que requieren para resolver casos. Y además lo que se tiene que establecer es que esta corte tenga la facultad de decidir qué casos resuelve y qué casos no resuelve. Porque una corte que está obligada a conocer muchos casos, como el Tribunal Constitucional en el Perú, es una corte que no puede cumplir su función. El TC en el Perú emite al año más de 10.000 casos, 11.000 casos. Hay días en los cuales en un solo día el TC publica 500 sentencias, más o menos, 300 sentencias. En un sistema así, los jueces no son jueces, los asesores son jueces, pero los asesores nadie los escogió, nadie sabe qué piensan, la prensa no los controla, es impropio, no es propio. En un Estado democrático, en un Estado de Derecho, el juez tiene que cumplir el rol de juez, no el asesor, sino el juez tiene que cumplir el rol de juez. Y para que eso ocurra en el Tribunal Constitucional tiene que escoger qué casos ve. Es decir, tienen que presentarse un montón de casos, el TC selecciona aquellos que tienen mayor relevancia, en vez de emitir 10.000 sentencias al año, emitirá de repente 100 sentencias al año, 80 sentencias al año. Pero cada una de esas sentencias
tendría un rol importante para unificar el derecho en el Perú, crear seguridad jurídica, y cada una de esas sentencias realmente sería redactada, debatida y discutida no por los asesores, sino por los magistrados del Tribunal Constitucional. Y si hacemos esa reforma, que de repente puede ser innovadora, puede ser compleja para ustedes, si hacemos esa reforma, yo creo que realmente ahí podríamos hacer una revolución en el sistema de justicia. Y ojo, estoy viendo un comentario en el chat. Yo no estoy diciendo que el presidente escoja a los magistrados del TC. Yo estoy diciendo que el presidente los nomina y el Senado los confirma. Porque de esa forma, si participan no solo un poder del Estado, sino dos poderes del Estado en la selección de los magistrados del TC, nos aseguramos que solamente los juristas de más renombre, solamente los que tienen mayor consenso y los más idóneos, logren ser escogidos a esta corte. Se trata de que dos poderes participen en el nombramiento de los magistrados del TC. Y así ocurre en la mayoría de países del mundo, ¿no? No es que el presidente a dedo pone sus magistrados, porque eso llevaría a un tribunal constitucional que no es independiente, ¿no? Aparte de eso, aparte de las cosas que he mencionado, yo creo que hay un problema más grave en el sistema de elección de los jueces. ¿Por qué digo esto? Porque en el Perú había una institución que se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura, que luego fue reemplazada por otra institución que se llama la Junta Nacional de Justicia, que es un poquito mejor, pero que esencialmente es lo mismo. Estas son instituciones que tienen la finalidad de escoger a los jueces, pero los integrantes de estas instituciones no se escogen de manera transparente. Por ejemplo, ¿cómo se escogen a estos integrantes? El propio Poder Judicial escoge a uno. El Ministerio Público escoge a uno. Los colegios de abogados escogen a uno. Las universidades escogen a uno. Es decir, grupos de interés, grupos de presión, la gente que ya está metida en el mundo judicial, escogen a uno de ellos para que escoja a los jueces. Entonces hay realmente, yo creo, una falta de transparencia, una falta de accountability, de rendición de cuentas en este sistema, y al final es un sistema corporatista donde diferentes grupos de poder, diferentes bloques, escogen jueces en procesos que no son transparentes. Y esto de acá, en realidad, yo creo que no funciona tan bien. Y por eso es que en el Perú los mejores profesionales no es que estén buscando ser jueces, sino que están buscando carreras en otras ramas. Yo creo que para tener un sistema de elección de jueces más transparente, lo idóneo sería subir el nivel de la discusión. Que no sea este comité especial con integrantes escogidos por universidades o por funcionarios del propio Poder Judicial, porque lo que ocurre es que el propio Poder Judicial se renueva a sí mismo. Y esa es la receta perfecta para que no haya renovación, ¿no? Yo creo que en vez de eso, sería mejor que en el Congreso haya una comisión donde estén todas las fuerzas políticas y que nuevamente el presidente nomine candidatos y esta comisión del Senado sea la que los confirme. Es decir, que la elección de los jueces se dé en un nivel muy alto y en un nivel muy público. ¿Por qué? Porque si el Congreso o el presidente hacen un papelón, ahí la gente sí sabe, ahí la prensa sí fiscaliza, ahí sí hay un mayor control. En el Perú, ¿qué entidad funciona mejor en el Perú? ¿Cuál es aquella entidad pública que dentro de todo funciona relativamente bien? El Banco Central de Reserva. ¿Cómo se escogen los integrantes del directorio del Banco Central de Reserva? Como yo estoy diciendo, en un nivel muy alto. En un nivel muy alto. Ahí hay más fiscalización, más control, mayor posibilidad de hacer las cosas de manera profesional. Pero los jueces, lamentablemente, hoy en día en el Perú se escogen por instituciones que a veces no defienden el interés público, sino intereses privados. ¿Por qué universidades privadas, que son negocios, muchas de ellas inclusive, deberían ejercer una función pública, ¿no? Yo creo que acá tenemos que plantear una reforma. Luego, otras pequeñas reformas que podemos hacer. Los tribunales administrativos en el Perú, como yo mencioné anteriormente, que estaba hablando de primera instancia administrativa, segunda instancia administrativa, ya tenemos procesos demasiado complejos. Yo creo que en vez de tener primera instancia administrativa, segunda instancia administrativa, primera instancia judicial, segunda instancia judicial, deberíamos nosotros decir que los tribunales administrativos ejercen jurisdicción. Entonces, en vez de tener dos instancias administrativas o dos instancias judiciales, deberíamos decir dos instancias administrativas y solo una instancia judicial. Es decir, en vez de tener 4, tengamos 3, ¿no? Reducir, simplificar estos procedimientos jurisdiccionales, ¿no? Luego, también yo creo que es interesante ampliar el arbitraje. El arbitraje realmente es algo interesante, creo que funciona bastante bien. Yo creo que es necesario ampliar el arbitraje para que más materias puedan llevarse a arbitraje. Por ejemplo, hoy en día, si hay un tema de alimentos,
te obligan a ir al Poder Judicial. No puedes ir a arbitraje. Si hay un delito, pero el delito generó un daño y quieres pedir la indemnización, no puedes ir al arbitraje, tienes que ir al Poder Judicial. Y el problema es que el arbitraje es probablemente mejor que el Poder Judicial, porque en el arbitraje tú escoges a los árbitros que te dan más confianza, el arbitraje no tiene tantas apelaciones, normalmente es más rápido, etc. ¿no? Entonces sería mejor ampliar las materias que pueden llevarse a arbitraje. Y estas son algunas propuestas que yo les quiero comentar, pero no son la propuesta principal. Yo tengo una propuesta que yo creo que es la propuesta principal y creo que es la propuesta que realmente cambiaría el sistema de justicia en el Perú. Y es la que les quiero comentar a continuación. Mi propuesta favorita, la propuesta que yo creo que si se implementa, realmente transformaría el Perú, que ahora se las quiero contar. Pero antes de ir a eso, Joel, tú me comentaste que a las 5 había que hacer un break para responder preguntas. No sé si me estás escuchando, Joel. ¿Hacemos el break o me mando de correo? Lo que diga, estimado César, está ahí. Hay un montón de buenas preguntas que he visto en el chat que podemos discutirlas, ¿no? Sí, como tú prefieras. Bueno, el break era básicamente para la intervención de Georg Denner, que ya se hizo. Entonces, si tú prefieres ir respondiendo las preguntas antes de presentar tu propuesta principal, está bien. O si prefieres mejor presentar primero tu propuesta y luego pasamos a las preguntas, también estaría bien. Excelente, César, excelente. Entonces, voy a proceder ahora a explicar la propuesta principal y luego podemos nosotros responder las preguntas. Esta es una propuesta, van a ver, que busca ser disruptiva, rompe un poco lo convencional, pero yo creo que es interesante pensar acerca de esto, ¿no? Yo quiero comenzar la explicación de esta propuesta hablando de estas moneditas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes que son mayores que yo saben perfectamente lo que son estas monedas. Yo recuerdo que cuando era joven, cuando era niño, veía estas monedas en la casa de mi abuelita y me ponía a jugar con ellas, ¿no? Los famosos rines. Entonces, estas monedas eran las monedas que se utilizaban para poder hablar en teléfonos públicos en la época en la cual la telefonía era un monopolio del Estado. Entonces, en esta época, si uno quería tener un teléfono en tu casa, se demoraban en instalar el teléfono de repente 5 meses, 6 meses, 7 meses se demoraban en instalar el teléfono. Y además era muy caro. Entonces la consecuencia era que nadie tenía teléfono. Hubieron una serie de reformas, se eliminó este monopolio público, hubo un monopolio privado que fue Telefónica, que también estuvo mal, pero luego se desarrolló la tecnología, hubo más competencia y hoy en día estamos en una situación en la cual todo el mundo tiene un teléfono prácticamente todo el tiempo porque lo lleva en el bolsillo y no todos los peruanos, pero un porcentaje muy importante de peruanos tiene teléfono celular. Es decir, lo que era caro y escaso bajo un régimen de monopolio se volvió abundante y barato en un régimen de competencia. Entonces mi tesis es la siguiente. Mi tesis es que a través de la competencia, la justicia, que en el Perú hoy día es cara, escasa, podemos transformarla en abundante y barata. Yo creo que la única forma en la cual realmente podemos nosotros hacer una revolución en la forma en la que opera el sistema de justicia es encontrando de qué manera podemos nosotros establecer o insertar un régimen de competencia en el sistema de justicia. Y ese es el desafío que yo les quiero plantear. La competencia económicamente, ¿qué cosa es? La competencia es un proceso de descubrimiento. Cuando hay una situación de mercado, cuando hay un mercado, lo que ocurre es que las personas toman decisiones. A algunos les gusta más el pollo a la brasa, a otros les gusta más el ceviche, a otros les gusta más el chifa, cada uno tiene su preferencia, la gente toma decisiones y los precios reflejan las preferencias de las personas. Entonces, los agentes económicos, los empresarios, al observar los niveles de los precios, descubren qué es lo que la gente quiere. Descubren, por ejemplo, yo inventé un producto, de repente la Inca Kola sabor chicha morada, nadie la compró, entonces fracasó mi producto. Descubrí que a nadie le gustaba ese producto. Invento un producto que a la gente sí le gusta, todos lo compran, yo descubro que a la gente sí le gusta. Entonces, a través de un proceso de ensayo y error, se amplía el conocimiento humano, se descubren cosas. Solo cuando hay competencia se descubren cosas. Si estamos en un monopolio, de repente el servicio que damos es pésimo, pero como yo soy el único que lo doy y nadie tiene alternativa, me lo siguen comprando, yo no tengo manera de descubrir que mi servicio es pésimo. La competencia nos permite, en la economía, la competencia nos permite alcanzar la verdad. Si no hay competencia, no hay expansión del conocimiento humano y no hay verdaderamente alcance de la verdad. Esta es la idea central.
¿no es cierto? Entonces ustedes de repente me dicen, oye Lucas, pero ¿cómo podemos nosotros generar competencia en el ámbito público? La competencia es para las empresas, pero en la justicia, ¿cómo puede haber competencia? Entonces yo quiero brevemente pensar con ustedes cómo puede haber competencia en el ámbito público. En el ámbito público tenemos economistas, por ejemplo, el señor de la izquierda se llama Charles Thibault, la señora de la derecha se llama Elinor Ostrom, son economistas muy famosos. Elinor Ostrom incluso ganó el Premio Nobel de Economía, y ellos dedicaron su carrera a investigar cómo puede haber competencia también en el ámbito público. Por ejemplo, ¿qué dijo Charles Thibault? Charles Thibault se dio cuenta de algo muy importante. Él dijo, cuando nosotros tenemos divisiones territoriales, tenemos distritos, y cada distrito tiene competencia, y cada distrito ejerce ciertos servicios, lo que ocurre es que generamos una especie de mercado en el cual la gente puede votar con los pies. Entonces él estaba pensando en comunidades en Estados Unidos. Hay comunidades que se especializan más en tener buenos colegios, otras que se especializan más en tener buenos parques, etc. Entonces, a través de la regionalización, se puede de alguna manera competir. Se puede competir. Entonces, esta es una idea interesante que nos planteó Charles Thibault, ¿no es cierto? Lo que dijo Elinor Ostrom también, no quiero demorarme mucho porque ya hay poco tiempo, pero lo que dijo Elinor Ostrom también es que nosotros podemos crear un esquema regulatorio en el cual no es que haya sola una entidad que preste determinados servicios, sino pueden haber 2 o 3 entidades que prestan servicios y en la práctica la gente puede escoger. Entonces puede haber competencia entre entidades del Estado. Y esto en el Perú más o menos pasa. Por ejemplo, cuando en los años 90 se creó Indecopi, en el Perú se creó Indecopi en los años 90, Indecopi resuelve casos de protección al consumidor. Entonces cuando un producto te genera daños o un producto es defectuoso, puedes ir a Indecopi y Indecopi va a ordenar en algunos casos que te den una indemnización, que te devuelvan tu plata, etc. Y eso que hace Indecopi también lo puede hacer el Poder Judicial. Entonces, de alguna manera Indecopi compite con el Poder Judicial. De alguna manera el arbitraje compite con el Poder Judicial. Es decir, en el ámbito público podemos construir las instituciones de tal forma que vayamos construyendo competencia. Entonces, hay espacios en los cuales nosotros podemos construir competencia en el ámbito de la administración de justicia, ¿no es cierto? Un tema interesante. ¿No? Un tema interesante. Y luego hay otro ejemplo, que es un ejemplo muy clásico, un ejemplo muy interesante, que tiene que ver con los orígenes del liberalismo, tiene que ver con Adam Smith, ¿no es cierto? Adam Smith, como ustedes saben, fue realmente un estudioso muy importante de la economía, prácticamente el padre de la economía, Adam Smith, y Adam Smith hablaba de el ejercicio del derecho, hablaba del derecho en Inglaterra medieval. Y lo que decía Adam Smith es que en la Inglaterra medieval no había, los salarios de los jueces no eran salarios que estaban determinados por, no estaban determinados por el Estado ex ante, sino que los salarios de los jueces dependían de las partes. Es decir, el juez que tenía muchos casos ganaba más y el juez que tenía menos casos ganaba menos. Eso es lo que decía un poquito Adam Smith. Eso es lo que decía Adam Smith. Y era realmente muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Adam Smith? Como cada juez ganaba dinero porque tenía más casos, cada juez quería tener más y más y más casos. Entonces se generó una especie de competencia entre jueces. No, miren lo que dijo Smith. Cada corte se esforzaba mediante mayor celeridad e imparcialidad por atraer hacia sí misma tantas causas como pudiera. Es decir, se generó en Inglaterra medieval una situación en la cual, así como hay ahora competencias entre restaurantes, entre empresas, había competencia entre jueces. Y si nosotros estudiamos cómo era la administración de justicia en Inglaterra medieval, encontramos una cantidad enorme de distintas cortes a las cuales las personas podían ir. Habían cortes feudales, habían cortes locales, habían cortes eclesiásticas, cortes de la iglesia. Pero lo interesante es que las cortes eclesiásticas fueron creadas para resolver temas eclesiásticos. Pero si tú en tu contrato incorporabas un juramento, si decías yo juro por Dios tal cosa, entonces la corte eclesiástica también resolvía tu caso como si fuese una corte civil. Es decir, la iglesia se dio cuenta que había negocio en el mundo judicial e interpretó sus competencias de tal forma que también entraba a discutir temas civiles. Habían otras cortes, la corte de motivos comunes, la corte del Banco del Rey, había una corte tributaria que fue creada solo para resolver temas tributarios. Pero esta corte tributaria también, igualito, la corte tributaria decía, si es que tú no le puedes pagar al Estado porque otra persona que te debe a ti no te ha pagado, yo entro a ver. Entonces igualito la corte tributaria se convirtió en una corte civil. Entonces todas las cortes querían competir unas con otras, ¿no? Se generó realmente un libre mercado de cortes, ¿no es cierto? Había una cantidad brutal de cortes en Inglaterra medieval. Y no habían apelaciones en esa época.
Entonces, cada corte podía libremente, de alguna manera, ir creando su derecho. Ya había una competencia. ¿Qué corte tenía las mejores reglas procesales? ¿Y qué corte desarrollaba las mejores reglas jurídicas? ¿Y cuáles fueron los efectos un poquito de esta competencia entre cortes? Según la literatura que hay en esta materia, que es muy interesante. Por ejemplo, antes de que ocurra la competencia entre cortes, la capacidad de plantear demandas era nominada. Es decir, uno no podía plantear la demanda que quisiera, sino podías plantear una demanda con un petitorio A, B o C, pero si querías demandar D, ya no podías, porque no estaba previsto. Sin embargo, la competencia flexibilizó esto, permitió que la gente pudiera demandar otras cosas. Antes, solamente era posible pedir indemnizaciones. No era posible que un juez ordene a las personas hacer cosas. Y luego, cuando ocurrió todo este tema de competencia, la justicia se flexibilizó. Antes era muy formal el tema probatorio en el derecho. Si tú querías probar un hecho, tenías que probarlo con testigos. No valían otras pruebas, tenían que ser testigos. Y tenía que ser un número específico de testigos. 10 testigos. Si tenías 9, no valía, tenía que ser 10 nomás. Pero la competencia, de alguna manera, flexibilizó también este problema. ¿No es cierto? Entonces, hay evidencia de cómo la competencia realmente permitió que el derecho florezca realmente. Realmente la competencia permitió que el derecho florezca, que el derecho evolucione. Y la pregunta es si es que esto puede aplicarse en tiempos modernos. ¿Cómo podemos hacer para que la competencia entre sistemas jurídicos se aplique en tiempos modernos? Y hay dos profesores de la Universidad de Chicago que se preguntaron esto. En el lado izquierdo pueden ver a Richard Posner, en el lado derecho pueden ver a William Landes. Richard Posner y William Landes estudiaron esto y llegaron a la siguiente conclusión. Ellos dijeron, para que haya competencia entre cortes en los tiempos modernos, es muy importante que haya consentimiento. Es decir, que ambas partes se pongan de acuerdo a qué corte van a ir. Porque si no hay consentimiento, entonces solamente el demandante va a escoger a qué corte ir, van a obligar al demandado a ir, y las cortes van a competir para ver cuál corte es más pro demandante. Entonces, ¿qué cosa ocurriría? Que las cortes no ser imparciales, sino que van a ser cortes parcializadas a favor de los demandantes. Eso es un poco lo que ellos dijeron, ¿no es cierto? Entonces, eso fue un poco lo que ellos dijeron, ¿no? Y esto de acá nos lleva a la solución del arbitraje. Lo que plantea Posner y Landes es que la solución es el arbitraje. El problema es que contratar no es caro, sino que contratar es costoso. Para que haya un arbitraje, ambas partes tienen que previamente contratar la existencia del arbitraje y tienen que tener un contrato con una cláusula arbitral. Sin embargo, del total de controversias que hay posibles, muy pocas tienen cláusula arbitral, porque contratar es costoso. Entonces el arbitraje no es la solución que buscamos, sino que es una solución muy parcial y muy incompleta, porque contratar no es gratuito, sino que contratar es costoso. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna manera de que tengamos competencia entre cortes sin consentimiento previo? ¿Hay alguna manera de que podemos nosotros privatizar o reformar la justicia de tal manera que la justicia ya no sea como los rines de los años 80, sino como los celulares del siglo XXI? Esa es la pregunta que yo les quiero plantear. Y la respuesta que de repente se me ocurre es la siguiente. Y esta es una propuesta que no me la he inventado yo, sino que es una propuesta que se planteó un grupo de liberales. Mis padres estuvieron involucrados, el Instituto Libertad y Democracia, el ILD, en su momento estuvo involucrado, la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala estuvo involucrada también en su momento. La idea de que pueda haber competencia entre cortes a través de un sistema de arbitraje basado en declaraciones unilaterales previas. Y de manera brevísima paso a explicar esto antes ya de finalizar la conferencia. ¿Cómo funciona esto? Que cada peruano, cuando cumple los 18 años, emite una declaración. Y en esa declaración, a ver, un paso previo. Permitimos que se creen en el Perú instituciones para resolver controversias. Por ejemplo, la Universidad Católica puede ser que tenga la suya, el Instituto Peruano para la Libertad puede ser que tenga la suya, ¿no es cierto? La Universidad del Pacífico va a tener la suya, la Universidad San Antonio Abad del Cusco la suya, diferentes instituciones privadas crean sus instituciones para resolver controversias, ¿no es cierto? Cada una crea su institución. Cuando los peruanos cumplen 18 años, emiten una declaración unilateral personal. ¿Y en qué consiste esta declaración unilateral personal? Consiste en emitir un ranking. Es decir, yo, Lucas Gersi, digo, si ocurre un conflicto, yo quiero en primer lugar resolver mi conflicto en el Centro de Resolución de Controversias de la Universidad Católica. En segundo lugar,
en el Centro de Resolución de Controversias de la Universidad de San Antonio del Cusco. En tercer lugar, en la de la Universidad de Lima. Y así sucesivamente. Haces tu ranking de preferencias. Cada persona tiene su ranking. Cuando ocurre una controversia, por ejemplo, si Joel me atropella a mí, comparamos mi declaración con la declaración de Joel, ¿no es cierto? Y si es que mi opción número 1 coincide con la opción número 1 de Joel, ya tenemos un acuerdo y ya sabemos dónde tenemos que resolver nuestra controversia. Entonces, ahí podemos tener arbitraje sin cláusula arbitral. ¿Qué pasa si mi preferencia no coincide con la preferencia de Joel? Aplicamos un sistema matemático para resolver este tema. Y lo aplicamos de manera muy sencilla. La opción número 1 de ambas partes recibe 5 puntos. La opción número 2 de ambas partes recibe 4 puntos. La opción número 3 recibe 3 puntos. Y así sucesivamente. ¿Y a cuál centro arbitral vamos? Al centro arbitral que tiene la mayor cantidad de puntos en total. Es decir, al centro arbitral que es el más preferido para ambas partes. Agregamos las preferencias de la gente. Y así, a través de un sistema previo de declaraciones unilaterales, podríamos tener libre competencia en el mercado de la justicia. De repente ustedes piensan que esto es un poco anarquista, que esto es un poco radical. Puede ser, pero creo que esto es una solución interesante. Ojo, no cualquiera podría tener su centro de resolución de disputas. Habría de repente requisitos, una supervisión. Y además, si es que el centro de resolución de disputas vulnera tus derechos fundamentales, igual deberías poder ir al centro, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, a cuestionar lo que resuelvan ahí. No es que esto va a eliminar el Estado totalmente, pero esto sí puede permitir realmente generar nuevamente competencia en el sistema de justicia y puede hacer que las personas decidan con sus votos, con sus decisiones, cuáles son las reglas jurídicas que mejor funcionan. Por ejemplo, un centro de resolución de disputas puede ser que tenga un sistema de jurados. Otro centro de resolución de disputas, no. Un centro de resolución de disputas puede ser que aplique medidas cautelares más flexibles, otro que no. Y así, a través de las decisiones de las personas, vamos a ir descubriendo qué es el mejor derecho, identificando mejores reglas jurídicas. Y así, de esta forma, con competencia, el derecho puede evolucionar y no es un derecho paralizado. Y esto de acá también permitiría que hay centros de justicia que se especializarían en controversias más caras, serían más caros, más lentos, y otros se especializarían en controversias más baratas, serían más baratos, más rápidos. De repente en unos los jueces van a ser grandes profesores de derecho, y en el otro los jueces van a ser abogados jóvenes, muy brillantes, pero jóvenes que van a cobrar más barato. Entonces va a haber libre competencia. Y eso es un poquito lo que se debe buscar, ¿no? Una posible crítica a esto es que de repente no va a ser muy caro, de repente la gente no lo va a poder pagar. Pero tenemos también sistemas de resolver esto. Por ejemplo, a través de un sistema de seguros, que todo el mundo pague una prima a esto mes a mes, y solamente, y si tienes una controversia, ya no te cuesta la controversia porque ya lo pagaste a través de un sistema de seguros. Algo más o menos parecido a cómo funciona el sistema privado de pensiones hoy. Hay maneras de financiar, ¿no? Entonces, esta es la propuesta, digamos, disruptiva que yo les quiero plantear. Ya he hablado bastante, hasta acá llega en realidad mi intervención, porque he hablado muchísimo, y nada, realmente les agradezco mucho por su atención. Ahora quiero nada más terminar con una última cita del historiador del derecho Harold Berman, ¿no? Y miren lo que decía Harold Berman. Él dijo: la coexistencia y la competencia de diversos sistemas jurídicos autónomos y diversas jurisdicciones autónomas dentro de una comunidad política dada ayudó a hacer posible la supremacía del derecho en una comunidad. Es decir, es la competencia y no el monopolio lo que permite expandir el ámbito de nuestro conocimiento. Y si realmente queremos que el sistema de justicia no sea un monopolio donde las cosas son caras, escasas, lentas, donde el objetivo de quien administra justicia no sea maximizar su propio beneficio, sino maximizar el beneficio del consumidor, lo que tenemos que hacer es pasar de un sistema de monopolio a un sistema de competencia. Muchas gracias. No, ahora quedo atento a las preguntas que tuvieran, ¿no? Que hay varias, ¿no? Y no sé si hay alguna pregunta nueva. Muchísimas gracias, Lucas. Excelente exposición y tu propuesta, por supuesto, súper interesante. Interesantísimo poder trasladar de otras instituciones que hay en nuestra sociedad, en el mercado, sobre todo en la competencia, al ámbito de la resolución de conflictos entre las personas, ¿no? Yo creo que es súper interesante y que se podría aplicar en nuestro país. Hay que cambiar un poco la mente de las personas para llegar a esto, pero sería súper beneficioso.
Voy a trasladarte algunas de las preguntas que se han planteado para de repente nos ayudes con una mayor precisión o alguna aclaración sobre ellas. Por Por supuesto. ejemplo, una de las personas nos pregunta sobre los decretos leyes y cómo es que estos aún siguen algunos de ellos vigentes. Ujú. ¿Cómo me puedes repetir, por favor? Ah, de los Sí, decretos. claro, decretos ley, sí. A ver, los decretos leyes. A ver, el Perú lamentablemente ha tenido periodos largos de dictadura, periodos largos de gobierno de facto. Y cuando los gobiernos de facto terminaron, porque fueron gobiernos muy largos, los gobiernos democráticos que se instalaron, por ejemplo, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, decidió que eran válidos los decretos leyes porque si no, iban a tener que anular prácticamente todas las normas que se habían aplicado en el Perú en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, eso de ahí generó que los decretos leyes no se eliminaran y de hecho muchas de las normas que el Perú tiene, muchas normas importantes son decretos leyes. Por ejemplo, la norma más importante que regula el Sistema Nacional de Pensiones es el decreto ley 19990, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es parte de nuestra historia, es parte de la historia del Perú, de la realidad del Perú, que consiste en el hecho de que el Perú ha tenido periodos muy largos de gobiernos de facto. Y es parte de la historia. La historia, aunque no nos guste, es la historia y no la podemos borrar. Lo que pasa es que muchos de estos decretos leyes eventualmente habría que revisarlos y eventualmente habría que sustituirlos por normas más modernas, eventualmente. Pero no por el hecho de ser antigua y no por el hecho de haber sido aprobado en una dictadura, necesariamente los tenemos que cambiar, para hacer una evaluación caso por caso, ¿no? Yo creo que también sería una falacia decir que un decreto ley tiene que cambiarse solo porque es un decreto ley. En todo caso, va a depender del caso, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, que es muy buena. De acuerdo, muchas gracias por la respuesta también. Otra pregunta, dos preguntas, digamos, relacionadas con los decretos legislativos. Una de las preguntas trata un poco sobre cómo se emiten los decretos legislativos, es decir, cuál es el procedimiento para la dación de un decreto legislativo. Y otra que, relacionada con esta, digamos, que nos dice si este sistema de legislación delegada, es decir, que sea el Poder Ejecutivo el que emita las normas con rango de ley, no nos acercaría a un gobierno dictatorial. Correcto. A ver, los decretos legislativos tienen el siguiente íter, digamos. En primer lugar, el presidente solicita las facultades al Congreso. El Congreso evalúa si va a otorgar o no las facultades y normalmente las entrega. Digamos, no recuerdo yo ni un solo caso en el cual el Congreso se haya negado a entregar las facultades. Si es que el Congreso negara las facultades, saldría seguramente el presidente a decir que es un Congreso obstruccionista y todo esto que ya hemos escuchado, ¿no? Pero el presidente solicita las facultades al Congreso, el Congreso evalúa si las otorga o no, si las otorga, emite una ley autoritativa que otorga facultades para temas específicos por un tiempo específico. Luego, en los ministerios, hacen los decretos legislativos deben ser aprobados por el Congreso, por el Consejo de Ministros. No es que un ministerio los apruebe así desordenadamente, sino que son aprobados por el Consejo de Ministros. Y luego, una vez que son aprobados por el Consejo de Ministros, son publicados en el Diario Oficial Peruano, entran en vigor, y luego se da cuenta el Congreso de esos decretos legislativos. Y el Congreso puede o ratificarlos o derogarlos. Ese es esencialmente el procedimiento. Y yo creo de verdad que en el Perú tenemos un desequilibrio entre poderes, porque las normas más importantes que hay en el Perú se aprueban a través del decreto legislativo y se ha generado una práctica política de que el Congreso siempre otorga esas facultades. Entonces, desde mi punto de vista, para fortalecer el Estado de Derecho en el Perú, habría que eliminar la delegación delegada. De repente es un poco radical, la mayoría de profesores de Derecho más tradicionales van a estar en contra, pero yo eliminaría la legislación delegada y además de eliminar la legislación delegada, yo también eliminaría el voto de confianza, la cuestión de censura, todo esto. De manera tal que el Congreso no pueda obstaculizar al Poder Ejecutivo, pero de la misma manera que el Poder Ejecutivo no pueda robarle la función legislativa al Congreso, sino un Congreso que se dedique a legislar y fiscalizar y un Poder Ejecutivo que se dedique a gobernar y que sea el pueblo peruano el que juzgue quién tiene la razón, ¿no?
podríamos hablar de reforma política. De repente puede haber otra competencia después de reforma política, y tengo propuestas también, pero ya no hay tiempo para hablar de eso, ¿no? Yo lo que creo que debería ocurrir es que el Congreso no se debería renovar todo al mismo tiempo, sino que el Congreso tenemos que renovarlo por partes. Porque si lo renovamos por partes, entonces el pueblo puede castigar a un Congreso abusivo, obstruccionista, o puede premiar a un Congreso que actúa de manera correcta, ¿no es cierto? Es decir, si hay una confrontación entre el presidente y el Congreso, es el pueblo en una elección parcial, de renovación parcial del Congreso, el que decide quién tiene razón, o dándole más mayoría al Ejecutivo o quitándole mayoría al Ejecutivo, ¿no? Yo creo que la respuesta es esa. Pero muchas gracias por la pregunta, que es muy buena. Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta más que nos pide una mayor precisión sobre qué cosa es el habeas data. Claro, por supuesto. El habeas data es un proceso constitucional que procede en defensa de dos derechos. En primer lugar, el derecho de acceso a la información pública y en segundo lugar, el derecho de autodeterminación informativa. Acceso a la información pública significa que uno puede, a través del habeas data, acceder a cualquier información que el Estado posee, salvo excepciones muy específicas que tienen que ver básicamente con seguridad ciudadana. Es decir, ustedes pueden, por ejemplo, pedirle al Ministerio del Interior que les informe acerca de los sueldos que ganan en el Ministerio del Interior. O pueden pedirle al Ministerio de Transportes que les dé los expedientes de la concesión de una carretera. Toda la información que tiene el Estado es pública y ustedes la pueden pedir. Si el Estado no las quiere entregar, la demandan al Estado a través de la habeas data. Esa es una información pública. El segundo supuesto es autodeterminación informativa. Eso procede cuando hay información personal tuya que está siendo revelada, ¿no? Por ejemplo, si es que una empresa, tú le diste tus datos y los entrega a terceras personas sin tu autorización, puedes también poner una habeas, ¿no? En esos dos supuestos, básicamente procede. Muchísimas gracias. Una pregunta más. No sé si pudieras comentar algo sobre esta norma que se emitió ya hace algunos años respecto del arbitraje popular. Ah, ya. El arbitraje popular fue una norma desde mi punto de vista que no funcionó, porque la idea del arbitraje popular era hacer arbitrajes baratos que iban a ser administrados a través del Ministerio de Justicia. Pero en realidad esta propuesta nunca pegó, nunca se hicieron muchos arbitrajes populares, se hicieron algunos, pero creo que se deben haber hecho pues menos de 100, unos cuantos se hicieron y quedó un poco en el olvido esta propuesta. El problema del arbitraje es que no puede ser masivo, nunca va a haber un arbitraje masivo. ¿Por qué razón? Porque solo hay arbitraje cuando hay consentimiento. Y solamente hay consentimiento cuando realmente las partes del conflicto se sientan a negociar, se sientan a redactar un contrato. ¿Quiénes se sientan a redactar grandes contratos? Las grandes empresas que están haciendo grandes negocios. Cuando ustedes van a trabajar, firman un contrato, pero no lo negocian. Cuando ustedes compran un producto, firman un contrato, pero no lo negocian, ¿no es cierto? Cuando ustedes, las transacciones que tienen en la vida diaria y los conflictos que tienen en la vida diaria no son la consecuencia de un gran contrato que ustedes negociaron. Entonces el arbitraje, como requiere consentimiento, nunca va a ser masivo, sino que va a ser una forma de resolución de conflictos marginal para ciertas empresas, para ciertos sectores, ¿no? Lo que ocurrió en el Perú, que fue muy, muy interesante, fue el arbitraje obligatorio, ¿no? Por ejemplo, en cierto momento se aprobó una norma que obligaba a que todas las controversias de contrataciones con el Estado vayan a arbitraje. Esa fue una norma positiva. Esa fue una norma positiva, ¿no? Pero el arbitraje tradicional, que requiere consentimiento, nunca va a ser masivo porque contratar es costoso. Y la mayoría de personas, en la mayoría de situaciones, no negocian contratos y no redactan cláusulas arbitrarias. Por eso fracasó el arbitraje popular. Muchas gracias. ¿Tú crees, Lucas, que esta etapa previa de la conciliación extrajudicial cumple su función? ¿Funciona la conciliación extrajudicial? No, no funciona la conciliación extrajudicial. Es un trámite, la gente va a las conciliaciones extrajudiciales y no concilian nada. Normalmente le dicen al conciliador, ¿sabe qué? Yo estoy apurado, me quiero ir de acá, firmemos el acta. Entonces es una ilusión la conciliación extrajudicial obligatoria. Yo lo que creo que habría que hacer es que habría que adoptar un sistema distinto para motivar a que las partes se pongan de acuerdo, que es el sistema que tienen en Estados Unidos, que se llama Discovery. La mayoría de conflictos ocurren porque las personas no tienen información completa.
Si tú tuvieras información completa, sabrías quién va a ganar el caso y quién va a perder el caso. Cuando la gente no se pone de acuerdo, sino que quiere pelear, muchas veces es porque la información no es completa. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué hacen? Le dicen a las partes, ok, antes de que empiece el juicio, hay una etapa que se llama discovery. Como parte de esa etapa, tienes que presentar toda la información que tengas sobre el juicio. Si no la presentas en esta etapa, no la puedes usar en el juicio. Entonces, los abogados están obligados a revelar toda la información que tienen. Una vez que se revela toda la información y las partes conocen la información, normalmente las partes se ponen de acuerdo solas, llegan a un acuerdo, porque están más informados. Entonces, mucho más eficaz es obligar a las partes a informarse que tener conciliación extrajudicial obligatoria. Entonces, yo creo que una fórmula para el Perú es implementar el sistema de discovery en el Perú. Que las partes revelen información y que si no la revelan, no la pueden emplear en el proceso judicial. Esa sería mi fórmula, de repente. Excelente propuesta, muy buena idea. Muchas gracias. Una pregunta más. Nos preguntan sobre la administración de justicia en rondas campesinas y si es que conoces de algún caso similar en algún otro país. A ver, hay que distinguir dos supuestos. Un supuesto es el de las comunidades nativas y campesinas y nativas, comunidades campesinas y nativas que ejercen jurisdicción, y otro supuesto es el de las rondas campesinas. Las rondas campesinas no ejercen jurisdicción, sino que son como policías rurales que coinciden o no coinciden con las comunidades campesinas. Hay rondas campesinas en comunidades campesinas y también hay rondas campesinas en lugares que no son comunidades campesinas. Hay que distinguir entre la comunidad campesina nativa y la ronda, son cosas diferentes, ¿no es cierto? Al margen de eso, yo creo que el sistema de que las comunidades campesinas ejerzan jurisdicción es un buen sistema, es una buena idea, permite que la gente resuelva sus conflictos sobre la base de la costumbre local que tiene mucha legitimidad. Y no tengo el detalle específico, pero en muchos lugares hay sistemas parecidos. Yo sé que esto existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, también en las reservas indígenas existe esto. Existe esto en Bolivia, en Colombia, en México, en muchos lugares de América Latina existe, ¿no? Y también en muchos países del África y del Asia, en Indonesia, en Nigeria. Digamos, es un modelo que está relativamente extendido. No es algo que solo existe en el Perú. Muchísimas gracias, Lucas. Y una última pregunta que es más relacionada con la primera parte de tu exposición. Por supuesto Es que sí. si es que luego de lo que presentaste, tú considerarías que debiera haber en nuestro país un cambio de constitución. Ah, ya. Yo creo que no. Yo creo que no debe haber un cambio de constitución. ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, las constituciones tienen que tener legitimidad, la gente las tiene que conocer, digamos. La constitución no es algo que se hace y se deshace todo el tiempo. Si es que tú tumbas la constitución para hacer una nueva, esa es una invitación para que el siguiente también la quiera tumbar y también la quiera tumbar. Es decir, el cambio total de constitución lo que genera es incentivos a que hayan más cambios totales y más cambios totales y que todo el mundo quiera ser un iluminado, un cacique que quiera refundar el Perú, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de que la gente conozca la Constitución, que la gente le tenga lealtad a la Constitución. Se trata de leer la Constitución, identificar lo que es bueno, identificar lo que es malo, y lo que es malo lo cambiamos de acuerdo con las reglas de juego que dice la propia Constitución. Pero querer hacer cambio de Constitución genera más cambio, y yo creo que no es algo que nos conviene en América Latina, ¿no? Sino que es volver a lo mismo, ¿no? Todos, digamos, cambiamos la Constitución porque no nos gusta la que hay ahora y queremos una Constitución que sí nos gusta, ¿no? Los de izquierda querrán una Constitución de izquierda, los liberales querrán una Constitución liberal, los apristas una Constitución aprista, así sucesivamente. Es una lucha de poder, cierto grupo gana y tritura al otro grupo, ¿no? Si hubiera una asamblea constituyente en el Perú y gana el partido político X, ese partido político va a triturar al otro grupo. Entonces ya se vuelve una lógica de poder. Y esa no es la idea. Creo que eso es peligroso. Totalmente en contra de cambiar la Constitución. Pero perfecto. Sí, perfecto, Lucas. Muchísimas gracias por tu exposición, por las respuestas a las preguntas que se han planteado. Me parece fabuloso que tus posiciones sean totalmente claras, que digas sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo creo que esas son las cosas que necesitamos, establecer posiciones de manera clara y definida.
Y bueno, te doy las gracias en nombre del Instituto Peruano por la Libertad. Estamos muy contentos por la exposición y quisiéramos, por favor, comprometerte para que nos puedas apoyar en alguna siguiente oportunidad. Por supuesto, César, realmente para mí ha sido muy grato tener esta reflexión con ustedes. Agradezco muchísimo a todos los que me han escuchado y he estado viendo muy buenas preguntas que han hecho en el chat. Mil disculpas que no haya habido tiempo de repente para responderlas todas, pero seguramente en otro momento vamos a poder conversar, debatir, discutir todos nosotros. Cuenten conmigo y saben que para mí es muy ilusionado, yo estoy muy, muy contento que cada vez más en el Perú haya gente pues interesada en estos temas, interesada en generar cambios y muy contento en generar esto con ustedes. Muchas gracias. Cuenten conmigo para la siguiente vez. Yo a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias, Joel, y con esto podemos dar por terminada la exposición. Muchas gracias. Gracias, Joel. Gracias, César. Y gracias.